Tengo el honor de estar en comunicación con el ingeniero Máximo San Román, ex vicepresidente constitucional de la República del Perú. Máximo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy gentil como siempre. Muchas gracias a ti, Juan, que nos llamas desde la Argentina. Para mí es un gusto y un honor conversar contigo, atender tus preguntas tan inteligentes y esperemos que ayudemos a nuestros dos países. Sabemos que la Argentina también está pasando por un momento difícil. Ojalá que el Perú no llegue a esos extremos. Ojalá que por el bien de la institucionalidad del Perú no ocurra lo que ocurrió acá con este desgobierno de los Kirchner. Tú fuiste vicepresidente del ingeniero Alberto Fujimori, incluso tuviste un enfrentamiento con él, pero en el día de hoy, su hija, la ex congresista y actual candidata a presidente, Keiko Fujimori Iguchi, te presentó como parte del plan de gobierno. ¿Nos puedes comentar este desprendimiento que tú hiciste, que a pesar de tus diferencias con Alberto Fujimori, ahora decides apoyar a Fuerza Popular y a la candidatura de su hija, Keiko Fujimori Iguchi? Con mucho gusto, solamente quisiera hacer una precisión. Yo fui primer vicepresidente de la República en el gobierno democrático de Alberto Fujimori. Así es. Fui también presidente del Senado y del Congreso de la República. Después del 5 de abril, que es un paso trascendental en nuestra historia, Fujimori decidió dar un salto al vacío, hacia la dictadura. Yo soy un demócrata carta cabal, yo me he portado como tal, he ofrecido hasta mi vida para defender los principios democráticos y he hecho una lucha constante, incesante, con los pocos o muchos recursos que tengo para poder en el año 2000 postular como candidato a la presidencia de la República, no con el objetivo de ganar las elecciones, porque la dictadura tenía totalmente a su favor y controlado todos los medios de comunicación, sino para hacerle perder la mayoría en el Congreso de la República. Y realmente me siento satisfecho que ese episodio fue el inicio del fin de la dictadura, porque si no, de repente hasta hoy hubiésemos tenido un gobierno dictatorial en el Perú. Ese es más o menos el recorrido. Después del golpe de 5 de abril, yo me alejé, pero también he sido congresista del 95 al 2000 y he tenido varias oportunidades de encontrarme con el presidente en ese momento, convalidado por unas elecciones media fraudulentas, pero definitivamente reconocido como presidente, en varias reuniones diplomáticas y hasta fuimos a el Brasil, a Itamaraty, para firmar el Tratado de Amistad y Límites Definitivo con el Ecuador. Entonces, ha habido una relación, la relación amical nunca se ha cortado, las discrepancias políticas, ideológicas sí la hemos tenido, y lógicamente para mí en esta oportunidad, cuando mi Perú, mi querido país al que amo entrañablemente, está al borde del precipicio de ceder la presidencia a un comunista declarado, con principios declarados y con un propósito de perennizarse en el poder, he decidido aceptar la invitación del partido de Keiko, pero no por apoyo a Keiko, sino por apoyo a la democracia, a la libertad de mi país. Hay mucha gente que está disconforme con lo que propone Castillo, pero también tiene temor a votar por el fujimorismo, porque, como tú bien narrabas, durante los gobiernos de Alberto Fujimori no hubo mucho respeto a las instituciones, hubo mucho autoritarismo. ¿Tú piensas que si gana Keiko Fujimori no va a ocurrir los excesos que ocurrieron en la década del 90? Eso lo ha ofrecido, lo ha juramentado públicamente, ha declarado públicamente que va a enmendar los errores, no solamente de tratar de gobernar con un autoritarismo que gobernó su padre, sino que va a ser un gobierno que va a convocar a todas las fuerzas políticas de diferentes tendencias. Ya se han sumado, la mayoría de los partidos políticos ya se han sumado y han expresado su respaldo a el partido que representa a los partidos democráticos. Eso también me pasó cuando intenté hacer una representación
de candidatos para el Congreso Constituyente de todos los partidos políticos. Lastimosamente en esa oportunidad no tuve el acuerdo con Acción Popular y eso provocó que cada partido se presentara. Entonces los partidos democráticos se presentaron por su lado y dieron la oportunidad de que los golpistas ganaran la mayoría en el Congreso Constituyente. Lo interesante tuyo es que sigues con el mismo discurso, diciendo que hubo un golpe, que Fujimori se convirtió en dictador, porque ahora parece que la buena es Keiko y el malo es Castillo. Tú sabes que el fujimorismo tuvo cosas malas, pero así lo apoyas, como tú dices, por el bien del Perú y lo consideras que es la mejor opción. En este caso, si Keiko Fujimori es presidente y te ofrece algún ministerio, alguna embajada, ¿estaría dispuesto a aceptarla? Por el Perú tenemos la obligación de aceptarlo, porque es un reto para nosotros, porque yo estoy completamente seguro si esta oportunidad gana el lapicito, no gana el lapicito, se va a preparar para que el año 2026 no sea un lapicito, sea un lapicero o un plumón, vale decir, un partido mucho más radical aún que este que ya se ha declarado totalmente comunista, marxista, leninista y mariateguista. Tú que fuiste presidente del Senado y congresista de la República, ¿piensas que puede haber un peligro que gane quien gane el Congreso que va a entrar el 28 de julio pueda vacar al presidente como ocurrió con Martín Vizcarra, o que el presidente electo pueda cerrar el Congreso como hizo Fujimori, como hizo Vizcarra? Porque lamentablemente hay estas dos posibilidades, que se vaque al presidente o que se cierre el Congreso. En este caso sería la disputa entre dos poderes del Estado. Son experiencias pasadas y creo que mi pueblo, especialmente la clase política, tiene que saber observar ese detalle. Estas mismas elecciones nos han tomado a todo el pueblo del Perú totalmente desprevenidos. Las fuerzas democráticas y de corte de economía liberal, o sea, de desarrollo y democrático, no se han puesto de acuerdo, se han presentado divididos y han dado la oportunidad de que los dos partidos menos calificados estén compitiendo en la segunda vuelta. Pero no podemos ser pasivos observadores. Si yo me quedo como observador, sería cómplice de un gobierno, si es que gana el gobierno de Lápiz, o sea, de Castillo, un gobierno comunista. Me sentiría cómplice y no tendría cara para poder dirigirme a mi país. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para esclarecer la nubosidad que tiene en los ojos, porque efectivamente el reclamo del pueblo es justo. La falta de presencia del Estado, la pobreza galopante que aún existe en un 25% de la población. Lo que no dicen es que nuestro país ha heredado varios sistemas de gobierno y ya hemos tenido un sistema de gobierno socialista, comunista, con el golpe militar de Velasco Alvarado. Y es una pena que aquellos que no han vivido eso estén avalando este salto al vacío. Ese gobierno militar provocó tal desorden en la economía que ni el gobierno elegido democráticamente de Belaúnde pudo reactivar el aparato productivo, menos el gobierno de Alan García, que logró provocar la mayor inflación histórica del Perú. Y yo recibí en esa oportunidad de manos del finado expresidente Alan García el mando presidencial, que era una banda. Yo recibí en esa banda un país pesado, inelegible, inviable, un país de perros muerteros. Se negó a pagar la deuda externa y eso estábamos totalmente descalificados. En 18 meses me tocó a mí y al Ejecutivo a negociar con el Fondo Monetario, con el Club de París, y solamente pedimos más plazo de pago, que tenemos un país maravilloso, que vamos a reformar nuestro sistema y lo logramos hacer. En esos 18 meses le pusimos el piloto automático a la economía de nuestro país, con 3 delegaciones de facultades. Promover el empleo, no existía empleo. Promover la inversión, abrimos la inversión extranjera, dando garantías y seguridad de que su inversión no iba a ser confiscada, menos tocada. Y después, lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo.
con esas 3 delegaciones hicieron más de 130 leyes que cambiaron y le pusimos el piloto automático a la economía del país. Nos faltó la 4ª delegación, que era la reforma del Estado. Lastimosamente han pasado 30 años, 31 años, y no se ha hecho nada para reformar el Estado. Tenemos un poder judicial que no hace justicia, y en un país donde no se hace justicia, no hay desarrollo, no hay confianza. Se tiene que reformar el sistema educativo, tenemos que priorizar la educación tecnológica para que preparemos los profesionales competentes que puedan transformar, crear valor agregado en nuestras materias primas y que puedan finalmente exportar nuestros productos manufacturados. Todavía en un gran sector de la minería estamos exportando productos primarios. Creo que debemos buscar y saltar hacia la industrialización y la transformación. La última pregunta, tú que eres un demócrata y hay pruebas de ello, ¿qué opinas cuando algunos peruanos de forma malintencionada dicen que el gobierno de Merino fue un gobierno de facto, que Merino es un golpista, cuando esto era algo constitucional, la presidencia del actual congresista Merino de la Mano? Lastimosamente, el golpe que produjo Vizcarra no tuvo todos los vicios legales para poder aceptar que ha sido un cierre del Congreso Constitucional. Lastimosamente me parece que se precipitó y no esperó que definitivamente no le den confianza a un segundo gabinete. Él interpretó que no le daban la confianza y eso, ahí empieza el inicio del fin. Entonces, en ese sentido, uno de los autores de esto ha sido el cómplice, el socio en finanzas, que era el congresista por Amazonas y que, por San Martín, y que lastimosamente después se descubrió que habían intereses subalternos para poderlo vacar a Vizcarra y poner a este señor Merino. Todo se ha dado en aspectos no transparentes ni legales y lógicamente hay sectores que cuestionan eso. Yo soy un demócrata y hubiese preferido que se sancione y que se tomen decisiones constitucionales ajustadas a la Constitución y sin cuestionamiento. Por eso cuando a mí me preguntaron si Vizcarra había cometido un acto inconstitucional, yo me abstuve en esa oportunidad para no generar una inestabilidad en la política nacional. Entonces, la sucesión y la asunción de Merino fue constitucional. Eso ha quedado pendiente de un pronunciamiento de Tribunal Constitucional en el Perú, pero lastimosamente se perdió la oportunidad y eso ha provocado este desorden de inclusive la elección de este nuevo Congreso que ha sido peor que el anterior y peor que el anterior, o sea, vamos siempre de mal en peor. Muchísimas gracias, Máximo, que viva el Perú. Gracias, que viva el Perú y que viva Argentina también. Oye, tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos silenciosos, tenemos que mostrar nuestra indignación porque aquel que calla se convierte en cómplice.